Hola, buenos días. Vamos a tomar lista. Me voy. Ahí quedo. Bueno, vamos a continuar ahora. Ya vimos la acción reivindicatoria. Vamos con la acción plenaria de posesión. Y acuérdate que en esta lo que se discute es... Ahí voy. Ahora sí. ¿Decías algo, Rodrigo? ¿Mande, perdón? Que si decías algo. ¿No? Bueno. No, pues, nada. Bien, vamos a continuar y estamos entonces con la acción plenaria de posesión. Y a ver. Bueno. Y te dice, como en todas las acciones, quién demanda a quién y qué se discute. Entonces te dice, cuando en virtud de un acto jurídico el propietario, el artículo 2791, ¿sí lo ubicaron ya en qué página están? Dice acción plenaria de posesión o publiciana, ¿ya lo ubicaron? ¿En qué parte del libro están? ¿Ya lo ubicaron? ¿Cómo dijo, profe? ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿O no? Parece que le hablo fantasmas. Pero los fantasmas sí contestan. Ese es el problema. Estamos, creo yo, en la página 391. ¿Ok? No. Sí. Que tengo libros. Y entonces... Bueno, vamos a seguirle con este mismo libro. Hasta aquí va siendo igual. Estamos en la página 392 en mi libro. Y entonces te dice, ¿cuándo procede la acción publiciana? Y te dice, el artículo 791, cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder, perdón, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor ignoraticio, acuérdate que este que tiene prendas, okay, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria y el otro tiene una posesión derivada. ¿Ok? Lo que ya hemos visto. Una cosa es la posesión originaria que tiene el dueño y si él transmitió la posesión a otro para que la retenga y se la devuelva, entonces estamos hablando ya de posesión derivada. ¿Ok? Más adelante te dice el autor... Como se lee, una persona propietaria no precisa tener materialmente la cosa para que la ley estime poseedor originaria, sino que basta tener la propiedad de la misma para que se le otorgue esa calidad por la ley. Al lado de la posesión originaria está la posesión derivada, y ahí te da el autor un ejemplo de alguien que está adquiriendo de buena o de mala fe. Más adelante te dice en la 393, te dice el autor, dice, en el artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, te dice, al adquirente con justo título y de buena fe le compete la acción para que, aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4, el poseedor de mala fe. O sea, al que posee, te dice ahí, con justo título, y te lo va a decir después más adelante el autor, que justo título no es un documento, no es una escritura,
Título es causa generadora de la posesión. Como te decía que el señor que tenía 50 años en un terreno porque había comprado verbalmente. ¿Cuál es su título? La compraventa. Cosa distinta es cómo va a demostrar la compraventa que hizo hace 50 años. A lo mejor los testigos de hace 50 años ya todos murieron. Entonces, ¿cómo va a demostrar él que posee desde hace 50 años? Bien, o que él compró, ¿verdad? El contrato de compraventa. Entonces te dice, al que posee con justo título y de buena fe, ¿ok? Él cree que es el legítimo poseedor porque alguien se lo entregó y qué sé yo, aunque haya sido engañado, pero él está haciéndolo de buena fe, ¿ok? Y ese puede entonces demandar al que está poseyendo de mala fe, poseedor contra poseedor. Y luego te dice más adelante, ¿ok? O el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. Entonces, también puede demandar el que tiene justo título de buena fe contra el que ha poseído menos tiempo, ¿ok? Y entonces te decía en la clase pasada, así como hay títulos de propiedad, hay títulos de posesión, ¿ok? En fin, me ha tocado muchos casos en que las personas no tienen título de propiedad, pero tienen la posesión. Y entonces, ¿cuánto tiempo? Pues ahí tienen 30 años, 10 años, 5, 7, lo que sea, y pues nadie les ha exigido que se salgan, pues ahí siguen. ¿Ok? Pero en un momento dado pueden ellos pedir el registro de la posesión y se va a inscribir en el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad tiene varias secciones. Unas secciones de propiedad, otras secciones es de gravámenes, donde se anotan las hipotecas, por ejemplo, otros los contratos, que alguien quiera que el contrato tenga publicidad, bueno, pues ahí está el contrato, ¿verdad? Y otro, pueden cosas diversas que pueden ser, en este caso, la posesión. Entonces la posesión ya está escrita. El día de mañana eso le ayuda mucho a él para intentar prescribir. ¿Por qué? Porque dice ahí claramente, bueno, ya tiene él inscrita la posesión. Te sigue diciendo el artículo. No procede esta acción en los casos en que ambas posiciones fueren dudosas o el demandado tuviere su título registrado, lo que te está diciendo, ¿verdad? Que tenga registrado su título de posesión, porque en esta acción estamos hablando de posesión, no de propiedad. Entonces te dice, no procede esta acción si el demandado tiene su título registrado de posesión, ¿ok? Y el actor no, el que está demandándolo. Oye, salte de ahí, espérate, yo mi posesión la tengo registrada desde tal fecha, ¿ok? Entonces, la primera regla que te dijo el autor es de un poseedor de buena fe contra el de mala fe, gana el de buena fe. Segundo, si son iguales, bueno, pues entonces te dice el que ha poseído por más tiempo. Si aún así eso no es claro, bueno, el que esté registrado primero, ¿verdad? Todavía te dice, no procede esta acción si uno ya lo registró, la posesión, insisto, se registra. Se vende un terreno, entre comillas, se vende la posesión de un terreno, y alguien puede decir, ¿cuántos años tienes ahí? 30. Ah, sí, claro que te la compro, porque el día de mañana yo puedo hacer valer la prescripción. Sumo tu prescripción con la mía. ¿Ok? Entonces ya vamos a tener los 30 tuyos y los 5 míos, 3 o lo que sea. ¿Ok? Entonces me conviene comprarle más a alguien que ha poseído más tiempo, ¿ok? Que a otro que tiene título, en principio, ¿verdad? ¿Sabes que el otro tiene título de propiedad? Sí, pero el otro tiene la posesión. ¿A quién te conviene más comprarle? Pues a que tiene la posesión. ¿Por qué? Porque ese finalmente, como veíamos la clase pasada, muchos juicios, ya independientemente de los títulos, se van a decidir por prescripción más que quien poseyó más, está registrado el título o no, o cosas así, no. Pero finalmente vamos a ver una acción con la que el juez va a determinar quién es el que va a ganar ese juicio. Va a ser con la prescripción, no tanto ya con los títulos. ¿Ok? Así contra el legítimo dueño. Elementos de la acción plenaria de posesión, te dice, bueno, entonces lo que te dice hace rato, ¿quién demanda a quién? La acción plenaria de posesión compete al adquirente de buena fe que no está en posesión de la cosa, habíamos dicho, ¿verdad? La reivindicatoria, la plenaria de posesión ni los interdictos, el de recuperar posesión, no tiene la posesión de la cosa. Y entonces eso puede ser un punto que pueda aprovechar la parte contraria para decir, ah, bueno, si tú dices que tienes más derecho a poseer que yo, pues a lo mejor es cierto, pero también es cierto que yo ya tengo tanto tiempo prescribiendo. ¿Ok? Bien, al que no está poseyendo la cosa, que tiene derecho a poseer con justo título, y volvemos al mismo título, no es el papel, ¿ok? Título es la causa generadora de la posesión. ¿Por qué entraste tú?
¿ok? Aunque no lo acredite como propietario, lo que te está diciendo ella. Con justo título, aunque no lo acredite como propietario, ¿ok? Entonces esta acción la puede intentar el arrendatario, la puede intentar el depositario, porque tiene un justo título de por qué está poseyendo. ¿Por qué? Porque el dueño me entregó la posesión, ¿ok? El propietario se da contra, ya te dijo quién, ¿ok? El que entró con un justo título, ¿ok? ¿A quién se da contra? Quien posee con menor derecho y con la finalidad de obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones. Consecuentemente, tiene que probar lo siguiente. Entonces, qué es lo que tiene que demostrar? A esto se le llama la carga de la prueba. ¿Ok? Hay en las demandas hay dos cargas. Hay dos, vamos a decir, una carga a diferencia de una obligación. Una cosa es que te obliguen a hacer algo. Y la carga procesal es algo que tienes que hacer en tu beneficio. Si no lo haces, pues es tu riesgo, ¿verdad? Es probable que, en fin, que te pueda afectar, procesalmente hablando, ¿ok? Pero, pues, en fin, nadie te obliga a hacerlo y no va a haber una consecuencia para que lo hagas. Nadie te puede exigir que lo hagas porque no es obligación, es carga. Entonces, esta es la carga, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, acuérdate, son dos cargas en la demanda. Una es la carga de la afirmación y otra es la carga de la prueba. ¿Qué tienes que decir en la demanda y qué tienes que demostrar? ¿Qué tienes que decir en una demanda de este tipo? Que tú entraste a poseer de determinada manera. Eso es necesario que lo digas, ¿verdad? No es nada más, oye, ¿sabes qué? Que se salga fulanito. ¿Por qué? Porque yo tengo más derecho a poseer. ¿Por qué? Porque a mí me transmitió la posesión el dueño en este documento. Ah, bueno. Entonces, pero eso lo tuviste que haber dicho. Esa es la carga de la afirmación. ¿Qué tienes que decir en la demanda y qué no es necesario que tengas que decir en la demanda? Entonces, ¿qué tiene que probar? Ya no es carga de la afirmación, es carga de la prueba. Que tiene justo título para poseer, que es de buena fe, que el demandado posee el bien a que se refiere el título. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Empezamos otra vez con el mismo tema que vimos la clase pasada, de la acción reivindicatoria. Tienes que demostrar que el bien que estás poseyendo o el bien del que te entregaron posesión, primero ubícalo materialmente, físicamente, ¿no? Porque a lo mejor el título igual es bien ambiguo. Primero, ubícalo físicamente para demostrar que tú tienes derecho a tal terreno en particular o cosa, ¿verdad? Bien, ese es lo primero que tienes que demostrar. Dos, te voy a decir más adelante, ¿verdad? Que el demandado posee el bien al que se refiere el título. Que el demandado posee el bien al que se refiere el título. Entonces, primero que todo, tiene que mostrar su título y demostrar que él está poseyendo lo que dice el título. Entonces ahí, por eso te digo, esa es la famosa prueba diabólica. A lo mejor ni él lo logra demostrar porque su título es muy ambiguo. ¿Ok? Y ¿qué es mejor derecho del actor para poseer que el que alega el demandado? Dice, para efectos, el juzgador debe examinar cuál de los títulos invocados por las partes es mejor para acreditar el derecho de posesión civil. ¿Ok? Ahí van a analizar cuál de los títulos. ¿Sabes qué? Pues yo poseo porque soy depositario. Pues yo poseo porque soy arrendatario. ¿A quién de los dos va el juez a darle la razón? Pues, ¿no? Interdictos, ya habíamos visto, interdictos de retener y recuperar posesión, te dice el autor. Hay 4 tipos de interdictos. En el caso que estamos hablando para recuperar la posesión, únicamente son estos, los interdictos de retener y recuperar posesión. En una parte decía, ya me la brinqué. En la 192, me lo brinqué, dice, el artículo 791 de ambos códigos explica esta situación al decir, no sé si lo ubican, bueno, cuando empezamos ahí en acción plenaria de posesión, te dice, cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa concediéndole el derecho de, bueno, sí, ya lo vimos, de retenerlo personalmente, y luego, bueno, lo que vimos, el que posee a título de propietario tiene una posesión originaria y el otro tiene una posesión derivada. ¿Ok? Entonces lo que te distingue ahí el autor. El que posea de manera derivada, acuérdate, nunca va a llegar a prescribir. Tiene todo el derecho de tratar de recuperar la posesión, pero nunca va a llegar a prescribir. Entonces, más adelante te dice el autor, casi ya al final del capítulo, te habla de los interdictos y lo mismo.
te dice quién puede promover el interdicto, contra quién y qué se va a resolver. Entonces te dice tipos de interdicto, que hay 4 tipos, pero a mí nomás me interesa en este momento estos 2, el de retener y recuperar posesión. ¿Qué son los interdictos? Al final te dice, los interdictos no se ocupan de cuestiones de propiedad y de posesión definitiva, ¿ok? Ni de propiedad ni posesión definitiva, sí provisional, ¿ok? Sino solo de posesión interina. Pero esta preocupación no es el medio, sino el fin de los interdictos, dice. O dicho de otro modo, a lo que el interdicto tiende es a proteger la posesión interina del promovente, quien se trata, bien que se trate de adquirir, retener o recuperar la posesión, puesto que su real y positiva finalidad no es resolver en definitiva acerca de la posesión a favor del que obtiene el interdicto, sino solo momentánea e interinamente, dado que después de la protección así obtenida, mediante sentencia judicial, dice, puede muy bien discutirse la posesión definitiva. Fíjate cómo te está diciendo. Después se puede discutir la posesión definitiva. Okay, pero ahorita por lo pronto, ¿quién tenía la posesión? A ese lo van a proteger. Y luego te está diciendo aquí claramente, ¿verdad? Dado que después de la protección así obtenida por un interdicto, ¿ok? Mediante sentencia judicial, puede muy bien discutirse la posesión definitiva. Bueno, después vemos a quién le corresponde realmente, pero momentáneamente te la tienes que devolver al que la tenía. En el juicio plenario correspondiente, dice, e inclusive la propiedad en el reivindicatorio. Entonces está diciendo aquí, verá claramente el artículo, esta transcripción. El que promovió el interdicto puede después discutir, o sea, o después le pueden discutir a él sobre la posesión definitiva en el plenario de posesión o bien sobre la propiedad en el reivindicatorio. O sea, después de esto pueden seguir cualquiera de los dos. Y viene una parte importante, dice, sin que en forma alguna la resolución interdictal pueda invocarse en estos juicios con autoridad de cosa juzgada. Ok, esa es la parte, vamos a decir, una parte más importante. Entonces dice, quien haya ganado un interdicto no necesariamente va a ganar la plenaria de posesión ni la reivindicatoria. ¿Por qué? Porque se discutieron cosas distintas. En uno se discutió la posesión provisional y en el otro la definitiva y en el otro la propiedad. Entonces, quien haya, pues te dice aquí, sin que en forma alguna la resolución interdictal puede invocarse en estos juicios con autoridad de cosa juzgada. O sea, aunque haya uno ganado, cosa juzgada, acuérdate que es la sentencia que ya no se puede modificar. ¿Ok? Entonces, aunque haya ganado alguien el interdicto, eso no quiere decir que, o sea, esa sentencia que tiene a su favor no le va a ser útil de ninguna manera en los otros juicios que pueda promover. ¿Ok? Puede ser que esa sentencia sí le pueda ser útil a él en lo que hace a, por ejemplo, si quisiera él, si él quisiera intentar una acción de prescripción. ¿Sabes qué? Desde tal fecha fulanito me intentó sacar. Él promovió un interdicto para recuperar posesión. Él confesó que yo tenía la posesión desde hace 5 años en ese interdicto. Y lo haya ganado, perdido, lo que sea. Bueno, pero desde esa fecha él ya había confesado que yo tengo la posesión. Entonces, si a él ahora me intenta la acción reivindicatoria, a mí esa sentencia sí me va a servir para justificar, independientemente de si haya ganado o perdido, lo que sea, y sí me va a servir para justificar que desde esa fecha que me mandaron el interdicto, yo tenía la posesión, porque él confesó que yo se la había arrebatado y que quién sabe qué. Entonces, a mí me va a servir. Para ese efecto sí le pudiera ayudar a él, ¿verdad? Ya hay una sentencia de interdicto, y entonces a mí me sirve eso, porque desde aquel entonces él confesó que yo tenía la posesión. Entonces, no le va a servir para, vamos a decir, para resolver en sí misma quién tiene mejor derecho a poseer en la plenaria o quién es el dueño. Para eso no le va a servir, pero sí le puede finalmente servir para determinar quién de los dos tiene, bueno, para determinar, perdón, la prescripción. Fíjate, vamos a imaginar, ahorita que estamos comentando eso, voy a poner la pizarra por eso. Ahí está.
quién sepa qué sirve. A ver. Ah, hoja 1, hoja 2. Interesante. Vamos a imaginar. Vamos a poner esta. Son compraventas. Tas, tas, tas. Bueno, vamos a hacer tas y tas. Ok. Vamos a imaginar que compró aquí en el 2006 y luego él a su vez, ¿verdad? El punto que compró, no sé, en 1900, el anterior dueño. No estoy bien. Por decir algo. Entonces, así se fueron vendiendo. Entonces los dos tienen título de propiedad. Vamos a imaginar que el del 2006, tiene título de propiedad y el del 2011 también tiene título de propiedad. Como en alguna ocasión te comenté, ¿verdad? Si los dos, o sea, este ejemplo es más difícil resolver que aquel en que vimos en alguna ocasión, ¿verdad? Donde una persona había vendido a dos, ¿verdad? El mismo predio, ¿verdad? Entonces ahí si vendió a dos el mismo predio, pues ahí se resuelve al que le había vendido primero, ¿verdad? Le vendió a dos, sí, nomás que, por ejemplo, no sé. No sé, que a le vendió en el año 2000, lo que sea. Y a le vendió. ¿Verdad? Por decir algo, ¿no? O bueno, pues a ponerlo más cardíaco. ¿Verdad? Entonces, este caso es fácil, entre comillas, fácil de resolverlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo le vendió a este. Entonces, cuando le vendió al segundo, él ya no era el dueño. Entonces, él ya no, o sea, esta compraventa va a ser inexistente. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento. Él ya no es el dueño. Y entonces, este está fácil. Pero en los dos creen, vamos a decir, los dos vienen de un origen distinto, ¿verdad? Los dos piensan que tienen que tienen iguales derechos, pues, ¿no? Entonces no vienen de un tronco común, vienen de otro. Lo que cada quien trae un tronco distinto, vamos a decir. Y entonces, la ley te dice que primero que todo se va a resolver con el que tenga el título más antiguo. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién tiene el más antiguo? ¿El del 2006 o el del 2011? Rodrigo.
¿Quién tiene más antiguo? Digo, no está, ok. Se salió. Está. Bueno, tú, Carla, ¿quién tiene el título más antiguo? Del 2006. ¿Este o este? Del ¿El 2006. del 2006 o el 2011? ¿Quién tiene el título más antiguo? 2006. El 11, ¿no? Carla. ¿No me escuchan? Profe, ¿Quién tiene el título más antiguo? ¿No me escuchan? Ah, discúlpame, el problema está acá, el problema ahora sí, te escucho, ¿Sí, ya me escuchó, profe? ahora sí. Ah, ok. O sea, ustedes estaban hablando, yo no lo escuché porque tenía el micrófono ahí apagado, la cosa del Sí, audífono. llevaba rato contestando. O sea, entre el 2006 y nada más el 2011, pues quien tiene el de este más tiempo es el 2006, ¿no? Entonces la ley dice, primero que todo se va a resolver con el que tenga el título más antiguo. ¿Quién de los dos tiene el título más antiguo? El del 2006. El del 11, El del 11 dice Paola, ¿por qué? porque está desde 1926, ¿no? Ajá, entonces en principio, este es el título más antiguo, Ok. ¿ok? O sea, tú te vas a ir, vamos a ir con el anterior y entonces este trae el título más antiguo. ¿Ok? Entonces en principio pues, por antigüedad de títulos, este va a ganar, el del 11, ¿ok? Ese ganaría. Pero por ejemplo aquí, habríamos que ver en cada caso, ¿verdad? Porque pudiera ser lo que habíamos comentado en la clase pasada, ¿verdad? Que este caso en particular, por ejemplo, alguien que está aquí en esta cadena, pues sí, pues fue precisamente ¿verdad? Que el terreno se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, haz de cuenta, pues, aquí, de alguna u otra manera, si vamos a imaginar, si en el Inter, si estos terrenos fueron creciendo, como quien dice, ¿verdad? Ahí van a tener ese problema ellos de que la cadena realmente está interrumpida, ¿verdad? Si ellos están allí, si vamos a imaginar, ¿no? Que del 50, fíjate, pues que el del 99 le compró el del 50, sí, no más que el del 50, los anteriores al del 50 fueron medio chiquitos, y entonces ahí la cadena realmente está interrumpida. Entonces realmente, vamos a decir, en ese caso en particular, pues ya esta cadena, vamos a decir, está interrumpida y entonces a lo mejor el último documento que hay, o sea, para ver la antigüedad de esta rama, de esta cadena, pues va a ser ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anterior, pues quién sabe, es inexistente o lo que sea. Entonces, si bien es cierto que hay una cadena, sí, nomás que aquí está interrumpida por la inexistencia, porque fueron creciendo en sus terrenos, o qué sé yo, hubo una nulidad o lo que tú quieras. Entonces, realmente esta cadena está interrumpida. Bueno, entonces, en principio, la ley te dice que se va a resolver con el título más antiguo. Tendríamos que checar, ¿verdad? La continuidad, que efectivamente sean los mismos predios. Pero entonces, esa es la primera función que va a hacer el juez. Pero pudiera ser, o sea, ya resuelto ese tema, ¿verdad? De, oye, ¿quién tiene el título más antiguo? ¿Quién no tiene finalmente, lo que pudiera resolver el caso, ¿ok? Es la prescripción. Ya no es tanto quién tiene el título más antiguo, sino quién tiene la posesión. Son acciones distintas, ¿verdad? A lo mejor el del 2006 demanda al del 2011, la reivindicatoria, o el del 2011 le demanda al 2006, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Uno está confesando que el otro posee, ¿verdad? Y entonces uno intenta la acción en contra del otro, y puede ser que, si bien es cierto esa acción reivindicatoria, plenaria de posesión, o sea, la gane, ¿verdad? Vamos a ver la que decía la reivindicatoria. La reivindicatoria, acuérdate, le dicen la acción de los tontos. ¿Por qué? Porque arriesgas todo. Pero vamos a decir, si alguien intentó esa acción, ¿verdad? Pues está bien seguro que él es el dueño y que trae el mejor abogado del mundo y no sé qué. Y entonces, a lo mejor la reivindicatoria en principio la gana, ¿verdad? Porque logró acreditar que su título, que quién sabe qué y demás. Suponiendo, seguramente no va a ganar, o sea, el del 2006 no va a ganar la reivindicatoria. ¿Por qué? Porque le van a decir precisamente eso, sí, nomás que tu título viene, hay en el medio, aquí, hay un vicio tan grande que hace que tu título también esté viciado. Ok, entonces seguramente. Pero vamos a imaginar, quitando este caso en particular,
quitando ese caso en particular, ¿verdad? De que aquí hubo ahí una interrupción. Si estuvieran así, van a ver cuál es el título más antiguo y el título más antiguo va a ser este. Sin embargo, a lo mejor finalmente el juez, como va a resolver este tema, es por la prescripción. Si bien es cierto que demandó uno al otro y el otro se defendió diciendo, no, que tu título, que este, bueno, finalmente a lo mejor uno de ellos reconviene, o en juicio aparte, intenta la prescripción y dice, sí, nomás que yo tengo más tiempo poseyendo a título de dueño que tú, ¿verdad? Y los dos vamos a decir, a lo mejor los dos son poseedores de buena fe. Los dos están creídos totalmente de que el vendedor anterior era el propietario, ¿no? Porque así pasa, ¿no? Muchas veces, pues de repente, pues inventan un título y todo el mundo se va creyendo. Pero si el título, vamos a decir, tiene una gravedad, o sea, vamos a decir, una gravedad en el mismo título, ¿no? A este le vendieron en, no sé, en tal municipio y al otro y le estaban vendiendo el terreno en otro municipio, pues realmente aquí trae un vicio ya grandísimo, ¿no? Que ya va a ser insalvable. Y entonces, insisto, ¿no? En principio la ley te dice que se va a resolver con el más antiguo, pero finalmente pudiera ser que se resuelva por la prescripción. Si aquí los dos tuvieron título 2011 y 2011, entonces no podemos, bueno, sí se puede decir cuál es en principio, los títulos, vamos a decir, son semejantes, están hechos en escritura pública, están hechos ante notario. Ahora, podemos ver que uno, si queremos hablar de la antigüedad, tendríamos que irnos a este caso. Pero entonces ahí lo que resolvería, por ejemplo, ¿verdad? En la plenaria de posesión te dice ahí que como se va a resolver es, primero que todo, ¿verdad? ¿Quién ha poseído más tiempo? ¿Quién registró primero su título? ¿Ok? Eso es como se va a resolver en una plenaria de posesión. En una reivindicatoria te van a decir con el título más antiguo, que en este caso trae el título más antiguo. Pero en todas las acciones que se intenten, pueden de alguna u otra manera, bueno, en la plenaria o en la otra, puede el otro alegar, ¿verdad? La prescripción. Por ejemplo, algo semejante pasa con los alimentos. El que demande alimentos, cualquiera de los familiares que demande alimentos, en principio la ley dice, se presume que requiere alimentos el que los demanda. Entonces, si la señora está demandando alimentos en representación de sus hijos, por decir algo, ¿ok? Entonces se presume que tiene derecho, que tiene derecho a esos alimentos. Pero ya en juicio aparte, se va a resolver si efectivamente tiene derecho a alimentos o no el menor. Pero en vía de mientras le van a dar alimentos. ¿Por qué? Porque, en fin, es una acción en la que se trata de proteger, en este caso, pues la subsistencia, la sobrevivencia del menor. Entonces, mientras le dan alimentos. Y luego ya en juicio aparte veremos, no, pues que realmente no es mi hijo, no, fue ingrato, y empieza ya el rollo, ¿no? Pero en vía de mientras se resuelve dándole los alimentos. Acá pasa algo semejante en el caso de los interdictos, ¿no? En vía de mientras se resuelve entrega la posesión a que la tenía. Y luego ya veremos, ¿verdad? Quién realmente tiene derecho a poseer. Ok, en vía de mientras pasa eso. Bien, vamos a pasar al siguiente capítulo, que es la copropiedad. Este tema también es muy interesante, ¿verdad? Bien, fíjate la copropiedad. Te dice el autor. Hay que distinguir la copropiedad de la cotitularidad. Una cosa es que varias personas sean dueñas de un bien y otra cosa es que varias personas, entre comillas, sean dueñas de un derecho de crédito. ¿Ok? Los copropietarios son varios dueños de un bien y la cotitularidad corresponde a los derechos de crédito. Entonces el autor te empieza a decir, pero antes que todo, te empieza a decir esa diferencia, pues, ¿no? Sigue el autor, estamos en la página 398, ¿ok? ¿Cómo se presenta la copropiedad? La copropiedad es cuando varias personas son dueñas de una misma cosa. Entonces, dice, puede ser que las partes, dice, puede ser accidental o forzoso. Puede ser que las personas voluntariamente, dos personas compraron algo juntos, este es el caso del matrimonio, ¿verdad? Están casados, o sea, conyugales, lo que tú quieras, voluntariamente adquirieron algo. Pero también puede ser forzosa. Normalmente es el caso de las herencias. Te tocó a fuerzas. A fuerzas recibieron los tres hijos una casa.
Entonces ya están en copropiedad los hijos, ¿verdad? Ya no fue voluntariamente, no, fue un tercero el que les dejó el bien en copropiedad. Bien. Más adelante te dice el autor, concepto de copropiedad, te da una definición en la página 399. Hay copropiedad cuando hay una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. O sea, varias personas son dueñas de cada, te dice más adelante el autor, ¿verdad? Varias personas son dueñas de cada átomo. ¿Ok? Entonces dice, son cuando varias personas son dueñas pro indiviso, todavía no se divide la cosa. Si ya se dividió, ya sabe cada quien qué es lo que le corresponde. Pero mientras la cosa no se ha dividido, todos son dueños en una proporción de cada átomo, te dice el autor. Ok, bueno, definición de pro indiviso, te dice más adelante. Y más adelante te dice, sin poder determinar qué es lo que le corresponde a cada una de las partes. Te sigue diciendo el autor en la página 400, crítica del artículo 938, y lo mismo que con lo que empezó. ¿Ok? El Código Civil de México se inspiró en el Código Civil de España, y en España se confundían y que quién sabe qué, y una cosa es copropiedad y otra cosa es cotitularidad. Muy bien, te pone ahí un cuadrito semántico, un cuadrito sinóptico, el autor. Copropiedad y sociedad, te dice semejanzas y diferencias, en qué se parece y en qué se diferencia, ¿no? Te dice, bueno, hay que distinguirlos, y en la página 402 te dice la primera diferencia. Diferencia entre una copropiedad y una sociedad. Te dice, la copropiedad se puede originar, vamos a decir, simplemente por un contrato o por un testamento, la copropiedad. En cambio, una sociedad nada más se puede originar por un contrato, cuando varias personas se reúnen para hacer una sociedad. Puede haber sociedades de hecho, ya lo van a ver ustedes cuando lleven el tema de sociedades, ¿ok? Pero en principio puede haber sociedades de hecho, volvemos a lo mismo. No necesariamente como los contratos, no necesariamente tiene que haber una escritura. Puede haber sociedades de hecho, ¿ok? Bien, lo vas a ver en sociedades, pues, ¿no? Siguiente diferencia. En cuanto a su naturaleza, te dice, la copropiedad no deriva de la ley, en cambio la sociedad sí deriva de la ley. ¿Ok? La ley tiene que reconocer, existen tales tipos de sociedades. ¿Ok? Si la ley no dice eso, pues no hay ese tipo de sociedad, cuando menos, ¿verdad? Es que yo hicimos una sociedad anónima verbalmente, por eso, y viene con lo requisito que dice la ley. No, entonces no, pues no era eso. Entonces, la copropiedad, vamos a decir, se da voluntariamente entre dos personas, o más, y en cambio la sociedad te dice necesariamente viene de la ley. La ley reconoce cuando hay una sociedad. Si no estás en ese supuesto, no hay sociedad, es otra cosa. ¿Ok? Bien. Diferencia entre copropiedad y sociedad en cuanto a su finalidad, te dice. ¿Ok? En un caso, te dicen la copropiedad, se intenta que todos los copropietarios utilicen la cosa. En cambio, en la sociedad pasa exactamente lo contrario. Las personas que aportan las cosas a la sociedad, ellos no la van a usar en principio. Quien la va a usar es la sociedad que se constituyó. Ya si la sociedad les quiere a ellos, la sociedad va a tener la propiedad originaria. Entonces, ya si la sociedad quiere darle a los accionistas, a los que asociados, socios o demás, si les quiere dar el uso, si se los quiere prestar, si les quiere, por ejemplo, una empresa que sea dueña de X y al gerente le quiere prestar un vehículo, ¿verdad? Como una prestación, ese es otro tema, ¿verdad? Realmente el vehículo es propiedad de la sociedad. El gerente no es dueño del vehículo, ¿verdad? Y así fuera, la sociedad le entrega a un accionista, a uno que es dueño de la sociedad, ¿ok? No se puede llevar el carro, ¿ok? A su antojo, no lo puede vender ni nada, no, el carro no es de él, no es del accionista, aunque él sea el dueño de la sociedad. ¿Por qué? Porque él, son personas distintas, pues, ¿no? Bien, sigue diciendo más adelante el autor, diferencia de la copropiedad y sociedad en cuanto a sus efectos jurídicos. Dice, la copropiedad no da lugar a una persona distinta, bueno, lo que te acabo de decir. La sociedad sí da lugar a una persona distinta. En algunos estados de la República, pongan ustedes atención, porque, por ejemplo, dice que la sociedad conyugal sí tiene personalidad jurídica y es necesario inscribirla en el registro público de la propiedad para que exista. ¿Ok? Así para que exista, todavía te dice, ¿ok? Y
Bueno, y en la mayor parte de los estados de la República dice la sociedad conyugal no es necesario inscribirla en el registro público de propiedad, no tiene personalidad, ¿ok? No es una persona distinta a los cónyuges, no, ¿ok? Tú demandarías, si tienes algo contra el haber social, contra el haber del matrimonio, demandas a los cónyuges con su patrimonio propio. Pero te digo, en algunos otros estados de la República existe esa disposición de que la sociedad, se crea una sociedad distinta, un patrimonio distinto del de los cónyuges. Yo creo que es más problemática esa, no me ha tocado, pero es, creo yo, que más problemático manejarlo de esa manera, precisamente porque empiezan este tipo de temas, de que si está inscrita y no está inscrita y es un relajo, pues. Bien, elementos de la copropiedad, entonces te dice ahí, las partes son dueños de una parte alícuota, algo que no está dividido, materialmente hablando, y vienen los elementos en la página 404, y te dice, primero que todo, la pluralidad perdón, de sujetos, al menos tiene que haber dos. Siguiente, unidad en el objeto. Bueno, te dice, todos ejercen el dominio sobre los mismos elementos sin que esté deslindada la parte material de cada uno, ni menos pueda establecerse cuando hay varios objetos, cuál de ellos corresponde a determinada persona. Cuotas ideales a cada propietario, es decir, no se puede decir qué le corresponde a cada uno, ¿ok? Bien. Naturaleza jurídica de la propiedad, bien. En una ocasión, por ejemplo, me tocó un caso en el que era un matrimonio y eran dueños de dos locales comerciales en una plaza comercial. Y entonces, bueno, imagínate que los locales comerciales eran idénticos, ¿verdad? Estaba pegado uno al otro, por decir algo. Y entonces, por ejemplo, el esposo tuvo una deuda, adquirió una deuda. ¿Qué es lo que puede embargar el acreedor del esposo? Tienen dos departamentos. ¿Qué es lo que puede embargar? A ver, Rodrigo, ahora sí. Rodrigo, a ver si se escucha. ¿Qué es lo que puede embargar el acreedor? El acreedor. El acreedor, pues, es el que embarga. Si el matrimonio tiene dos locales comerciales, dos departamentos idénticos, están pegados uno al otro, están casados en sociedad conyugal, lo adquirieron durante la sociedad conyugal, ¿qué puede embargar el acreedor el deudor, que es uno de los cónyuges? ¿Qué puede embargar? Le embarga un departamento y el otro pues es del otro esposo. Ajá. Hace eso. Sí, dice que son idénticos y todo, ¿no? Idénticos. Lo mismo, Nomás que pues. uno está pegado al otro, ¿verdad? Pues sí, teóricamente le podría embargar la mitad, que en este caso pues, son dos, entonces pues ya sería uno. Le embarga uno. Ajá. ¿Y tú qué dices, Carla? O al menos que le embargue la mitad de los dos, pero pues ya sería medio pues irracional, porque pues... ¿Por qué haces esa expresión, Carla? A ver, dime. No, o sea, dándole razón de que, o sea, ¿para qué vas y divides dos departamentos iguales a la mitad, nada más para agarrar mitades y puedes agarrar uno entero, o sea, medio ridículo. Ajá. O sea, yo estaba pensando lo mismo, o sea, que Ajá, o sea... sí le puede embargar la mitad de los dos, pero pues si son iguales y son dos, pues no sé, como que no le encontraría mucho A sentido. ver, tú haz aquí, tú, Paula, ¿tú qué piensas? Pues es que no sé, pues es que si quiere comprarlo así, pues, No, no puede comprar, embargar. o bueno, pues, o bueno, capaz si lo embarga así porque quiere que, ay, no sé, profe, no se me ocurre. Entonces, el autor te dijo, en la copropiedad, cada uno es dueño de un porcentaje de cada átomo. Entonces, ¿puedes embargar el 100% de un departamento o un local comercial? Pues en teoría, Pues no. Porque no, esa persona no es dueña del 100% de cada átomo.
Si tú le embargas el 100% del departamento o el local, lo que haya sido, espérate, ¿por qué le estás embargando el 100 si no es dueño del 100? Él es dueño de la mitad. ¿Y de cuál mitad? ¿De la de arriba, de la de abajo, de cada departamento, de la izquierda, de la derecha? No, de cada átomo. Pues cada cónyuge es dueño de la mitad de cada átomo de cada uno de los departamentos. Bueno, ahí está la base. ¿Qué? Te vuelvo a preguntar, Rodrigo. ¿Qué va a embargar el acreedor? Pues en este caso la mitad de todo. A ver, o sea, ¿qué diría? Haz de cuenta que cuando tú vas en un juicio, vas con el actuario. Y a ver, abogado, ¿qué quiere señalar para embargo? Yo anoto. Dígame. Vamos a anotar aquí. Dígame. Es la mitad del departamento A. Demando, el actor señala para embargo la mitad del departamento. Así va a decir. Ajá. Eso diría el acta. Del departamento A. Y además embarga, señala La para mitad embargo, del la mitad del B. departamento B. Así diría. Ajá. Y pues, la mitad del, ¿cómo dijo? Local, comercial. Ajá. Entonces, la mitad, embarga la mitad La mitad del, del local comercial. lo que no, vamos, para no meter, a veces se mete uno en problemas, uno le podría, por ejemplo, los derechos que le corresponden al señor o señora, el deudor, sobre tal departamento, sobre el departamento A, y los derechos que le correspondan sobre el departamento B. Y ya me acabé de broncas, ¿no? Hay gente que se embola con el lenguaje y dice, por ejemplo, embargo el 50% del derecho que tiene el señor o la señora, ¿verdad? Tiene el deudor sobre tal, sobre tal local comercial. ¿Será correcto decir eso? Embargo el 50% del derecho que le corresponde al señor tal sobre tal local comercial. ¿Será correcto decir eso? No, porque pues entonces estarías embargando un cuarto Así es, un o sea, de la 25%. propiedad Ándale, total. ándale. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque es muy común que la gente dice eso. Cuando transmiten, te transmito la octava parte de la porción que me corresponde. No, te corresponde la octava parte. Y lo que vas a transmitir es la octava parte, no la octava parte de la octava parte. Entonces es muy común en las compraventas que la gente comete ese error, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Si alguien embarga el 50% de los derechos que le corresponde a fulanito sobre tal bien, pues es el 50% del 50%. Entonces, bueno, pues realmente está embargando el 25%. Al rato puede llegar otro acreedor y embarga, pues, no, en fin, el resto, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, pues, ¿no? Entonces hay que distinguir, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. Que está diciendo el autor, eres dueño, en los propietarios son dueños de el tanto por ciento de cada átomo. Y puede ser que uno sea dueño del 70% y el otro del 30% y qué sé yo, ¿verdad? La sociedad conyugal no necesariamente es 50 y 50. Pudieron haber pactado desde un inicio que sea distinto. Lo único que prohíbe la ley es que uno se lleve todas las ganancias y el otro se lleve todas las pérdidas. Pero puede ser que de antemano ellos digan, los cónyuges, ¿verdad? ¿Sabes qué? Nos vamos a dividir la sociedad conyugal en tal, vamos a, en tal proporción. Yo creo que en un futuro la sociedad conyugal y la separación de bienes, bueno, que la separación de bienes se va a declarar inconstitucional, ¿verdad? Se va a decir que es injusto y que quién sabe qué, porque la realidad de las cosas, ya ustedes ya llevaron familiar lo llevan en algunas escuelas hasta quinto semestre. Primero llevan bienes, primero llevan sucesiones, obligaciones, contratos y hasta el último semestre llevan familiar. Aquí no casi todas las escuelas siguen el orden del código, pero en otras escuelas piensan, no, es que familiar, para familiar hay que saber todo. ¿Por qué? Porque hay que saber contratos, obligaciones, entonces hay que saberle de todo. Si murió el abuelito y que quién sabe qué, y entonces de la sociedad conyugal necesitas saberle de todo para poder hablar de familia, pero pues aquí empezamos al revés, ¿verdad? Entonces te dicen la sociedad conyugal, pues quién sabe qué es, en fin, pues está bien hecho ganas, ¿verdad? Pero quién sabe de qué están hablando, ¿no? O sea, y si al cónyuge le pasó y no le pasó y si murió, pues quién sabe porque no llevaba sucesiones, ¿no? Pero entonces, ¿quieres preguntar algo, Carla?
Ah, sí. Era sobre eso de la sociedad conyugal, o sea, puede llegar a ser que en la sociedad conyugal, no sé si llegan a demandar a uno que les quiten, por ejemplo, en este caso, si tienen, no sé, un departamento, que les embarguen el departamento entero, porque así lo dicta la sociedad conyugal, o siempre tiene que ser el porcentaje de la persona que están Claro, sí, el mandando. porcentaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro cónyuge dice, "Ah, no, a mí, ¿por qué me embargas a mí? Yo no tengo Pero nada que pues ver con ese no esa sería deuda". ese no es el punto de la sociedad conyugal, que, o sea, que se compartan, o sea, que los bienes sean de ambos a la misma Los bienes, medida. dijiste bien que los bienes, no que las cargas, Ah, ok. ¿verdad? O sí, nos vamos a dividir, los bienes sí, pero no las cargas, ¿verdad? Las deudas no, las deudas son tuyas. Por allá, bueno, en fin, ahorita vamos a ver precisamente más adelante ese tema, ¿verdad? Ok. Que es peligrosísimo, ¿verdad? Es un tema bien peligroso, esos, donde un cónyuge se hace de deudas. Me han tocado muchos casos, ¿verdad? A uno de los cónyuges les gusta el juego, ¿verdad? Les gusta apostar y están comprometiendo el 50%. Y el problema es, ¿cuál? Que el acreedor va a embargar el 50%. Bueno, yo ahorita te voy a decir el autor cómo se resuelve ese problema, ¿verdad? A muchas mujeres les gustan las tarjetas de crédito. Híjole, peligrosísimo. El hombre le gusta, en fin, tiene, los dos, cada quien tiene su debilidad, ¿verdad? No salimos perfectos, pero a mí me han tocado muchos casos, ¿verdad? En donde hay problemas precisamente pues, porque la esposa trae la tarjeta de crédito y nunca, nomás le están usándola, y entonces viene ese problema. Deja de usarla, ¿por qué? Porque el banco va a venir a embargarnos, te va a embargar el 50% a ti. Muy bien, tú dices, bueno, pues es mi parte, por eso, pero van a vender todo el bien completo. O sea, para pagarle al banco, van a rematar el 100% del bien. Ni modo que rematen, bueno, sí se va, sí, así, en principio así va a ser el remate. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahorita te va a decir el autor eso, precisamente. Dice más adelante, 405. Naturaleza jurídica de la copropiedad según el Código Civil del 28 y el año 2000. Y ahí te dice ahí cómo se hicieron, la teoría de la división ideal y demás. Y luego te dice el autor. Mírate, imagínate, la copropiedad, como normalmente la conocemos, en fin, ya te dije, puede ser por herencia, que es muy fácil, ¿verdad? El autor de la asociación le dejó un carro a 4 personas. Cada quien es dueño del 25% de cada átomo del carro. No es que uno sea dueño de las llantas y el otro del volante y no sé qué. No, cada quien es dueño de cada átomo del vehículo. Ok, y ahorita te voy a decir cómo se resuelve ese tema. Entonces, mira, vamos a empezar con el tema que te dice ahí el autor. Vamos a imaginar la copropiedad en un condominio, ya sea el condominio que esté hecho en departamentos, en locales comerciales. Incluso, fíjate, hay condominios, no sé, que están hechos, ya lo guardamos. Y, por ejemplo, las colonias privadas, ¿verdad? Entonces puede suceder, en el caso de las colonias privadas, pues ahí está la colonia privada, igual es un condominio, ¿ok? En un condominio, pues cada quien es dueño de su local comercial, ¿ok? Por ejemplo, aquí va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cada quien es dueño de su casa. Perdón, en el caso de las colonias privadas, ¿verdad? Cada quien es dueño de su casa, vamos a decir algo. Y hay un área común acá, pues acá está la alberca o no sé qué. Ok, bueno, pues ahí está. Entonces, así como en un condominio que vemos de departamentos, ¿verdad? Cada quien tiene su departamento y hay un área común, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que no sé, que la alberca y que quién sabe qué. Bueno, pues igual en las colonias privadas pasa exactamente lo mismo. Todo esto es un condominio, cada quien es dueño de su casa y hay áreas comunes, ¿verdad? Acá atrás, acá en el norte, ponen una palapa y un asador. Los regios no podemos vivir sin un asador. Hacemos todo a la parrilla, como dicen ahí en el DF. ¿Verdad? No podemos vivir sin un asador. Y ponen, está un departamento con su balconcito. ¿Y qué crees que tiene el balcón el regio? Ahí están todo el edificio de departamentos. En el balcón todo el mundo tiene un asador. Hay un anafre, dicen ustedes. Así es el regio.
Bueno, pero puede pasar lo mismo en una colonia, ¿verdad? Que cada quien es dueño de su casa, ¿verdad? Tiene propiedad privada sobre esto, y aquí, en esta área, entonces hay copropiedad. Bueno, sí explico, ¿no? O sea, en esta parte todos son dueños de esta área común. Todos van a ser dueños, vamos a decir, en su caso, de las calles o avenidas que haya en la cosa esta, en la colonia privada, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, puede ser que acá están las casas que están enfrente o lo que sea. Y entonces, pero realmente es un condominio, ¿verdad? Pues ahí están las casas. ¿Ok? Pero es exactamente igual como si fuera una torre de departamentos, donde cada quien es dueño de su departamento y hay áreas comunes. Bueno, ese es un sistema. Y te dice el autor en la 406, bueno, hay otro sistema, que es el siguiente. Vamos a imaginar, ya no este caso, para que lo puedan comprender más fácilmente. ¿Ok? Puede suceder, por ejemplo, en un departamento, en una torre de departamentos. Nosotros pensamos, cada quien es dueño de su departamento y hay áreas comunes. ¿Ok? Bien. Puede suceder, dice el autor, hay otros autores que piensan de otra manera. Una vez me llama un cliente y me dice, oye, tengo una fuga en mi departamento, ahí en la cocina o lo que sea. ¿Quién la tiene que reparar, la fuga del agua? ¿Yo, dueño del departamento, o la tiene que pagar el, en fin, todos los condóminos? ¿Quién tiene que pagar esa deuda, esa reparación? ¿Quién creen? ¿Quién tendrá que pagar? Para que me vean. Pues según yo, como o sea, digo, no sé si esté bien hecho, pero, aquí, o sea, por ejemplo, aquí en Monterrey, de que mis amigos foráneos, cuando tienen asuntos así en sus depas, o sea, van y le hablan pues, o sea, en este caso, no. Bueno, la persona que les rentó el depa, Ándale, que le se hablas llama... al que rentó. Pero bueno, ok, le hablas al que renta, muy bien. Pero el que renta, ¿él lo va a pagar o él le dice a quien administra el condominio, hay que pagar eso? Hay quien O sea, administra. científico es distinto, Ajá. en este caso el inquilino, que le esté reclamando al dueño, bueno, pero finalmente el dueño, ¿él lo va a pagar la reparación de la fuga o va a ir a la administración y va a decir, reparen la fuga? ¿Es de él esa tubería o es de todos? Es de todos. ¿Por qué? ¿Por qué de todos? Es porque Está en su departamento. sí, pero también pasa agua o no sé, por ese tubo, por todo el edificio, ¿no? O sea, pero si afecta a uno, afectaría a todos. Así es. Es más claro, tienes razón con ese ejemplo que dice, es más claro verlo con la electricidad. Si hay una falla eléctrica ahí en tu departamento y le mueves mal, pues fundes todo el edificio, ¿no? O sea, haces un cortocircuito en todo el edificio. O sea, te das cuenta, empieza uno a dar cuenta de que realmente el sistema, vamos a decir, en este caso, eléctrico, o el sistema hidráulico, o lo que sea, ¿verdad? De agua, o lo que sea, es de todos, no es de uno. Y la columna no es tuya, la columna que hay en tu departamento. Ah, ¿lo vas a hacer un agujero? No, la voy a quitar, está muy fea, me estorba. No, papá, saca el edificio. Entonces te empiezas a dar cuenta que realmente el edificio es de todos. Entonces dice el autor, bueno, hay otra postura en otros países. Se piensa que el edificio es de todos, con propiedad, pero el uso está asignado a determinada persona. Entonces entiendan las dos posturas que hay. El sistema en el que se piensa que cada quien es dueño de determinada área, el departamento local, o sea, y hay áreas comunes, y el sistema en que se piensa que no, que todo el edificio es copropiedad, pero lo único que está, vamos a decir, distinguido es el uso, y hay áreas de uso común, pero todos son dueños de todo. Entonces, eso es lo que el autor te comienza señalando, ¿ok? Hay dos posturas. Nuestro Código Civil sigue la primera, en el sentido que cada quien es dueño de su departamento.
¿verdad? Pero llegas a ese tipo de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, las paredes, pues a lo mejor es una sola pared para ambos departamentos. Entonces, si tú le empiezas a picar la pared, pues vas a ver al vecino ahí, cuando esté ahí, quién sabe qué, ¿verdad? O sea, la pared en principio no es tuya, es una propiedad de copropiedad, pero no solamente de los que están ahí en el departamento, sino de todos, ¿verdad? A lo mejor, si haces un agujero en la pared, se cae todo el edificio. Entonces, por eso es que hay otra versión, dicen, no, espérate, todos, y todos tienen que cuidar todo, y nadie puede estar agujerando, y nadie puede estar haciendo nada. Es la primera parte que dice el autor. Más adelante te dice, bueno, opinión de los autores alemanes, Martin Wolf y Ludwig, quién sabe qué, Reiser, y que quién sabe, y exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Tesis mexicana de Jorge A. Siller sobre la copropiedad, entonces te dice eso. En nuestro código se siguió ese sistema de que hay una propiedad horizontal, ¿verdad? Tú eres dueño, vamos a decir, del piso, y entre comillas que eres dueño del piso, ¿verdad? Porque realmente el de abajo es dueño del techo, ¿verdad? Entonces, uno es dueño del piso, el de abajo es dueño del techo, y es la misma placa, como quien dice. Ok, entonces te dice eso el autor, pues, ¿no? En nuestro sistema se sigue eso de que cada quien es dueño de su departamento local o lo que sea. En el caso de las colonias privadas, cada quien es dueño de su casa y hay áreas comunes. Dice régimen jurídico de la propiedad en la 409. Entonces te dice el autor, mira, vamos a distinguir los derechos y obligaciones que tiene cada copropietario sobre la cosa común y sobre la cosa que le pertenece, vamos a ir en cuanto a lo que él puede usar, pues, ¿no? Entonces te dice, primero va a comenzar el autor hablándote en el cuadro sinóptico que viene en la 409, ¿ok? Va a empezar con el derecho de uso de la cosa común, y entonces el autor te dice, que ya me cambio de libro, es que el subrayado en un libro se lo tengo que pasar al otro, y hasta ahí, hasta esta página llegué. Entonces te dice el autor, primero que todo, te dice, respecto del uso, cualquier copropietario puede hacer uso de la cosa común, ¿ok? De lo que corresponde, siempre y cuando no afecte a los demás, ¿ok? Ok, úsalo, pero no afectes a los demás. Está bien, no hay bronca. Ahí no, o sea, ahí no está el problema. Siguiente, derecho y disfrute del deber de conservación. Todos tienen que apoginarle para conservar la cosa. Puede ser, insisto, en que un copropietario tenga más parte social que otro. Uno tiene el 40%, los otros tienen 10. Bueno, pues tú vas a pagar el 40% del predial, el 40% de todo. ¿Verdad? Igual, y si hubiera ganancias, vas a recibir el 40%. O sea, todo va a ser en proporción a lo que cada uno tiene. ¿Ok? Si alguien no quiere pagar, se puede librar, pues saliéndose, como que, ¿sabes qué? Yo no quiero tener derecho a tales áreas, te dice ahí el autor. El último párrafo del anterior artículo establece que una forma de extinguirse la copropiedad, la propiedad o cualquier otro derecho real, forma que se conoce con el nombre de abandono, y que consiste precisamente en la dejación, esto es, en abandonar la cosa sobre la cual recae el derecho real. No quiere decir que el propietario renuncie a la parte que le corresponde en el dominio y siga gozando de la cosa. Implica que al renunciar o abandonar su propiedad, pierde el derecho por ese abandono y ya no podrá hacer uso, lo que no puede hacer es uso de esa cosa. ¿Ok? La copropiedad es fuente eterna de problemas. Siempre hay problemas con la copropiedad. ¿Ok? A la ley no le gusta la copropiedad. Hacia allá vamos, ¿verdad? Pero a la ley no le gusta porque todo el mundo se pelea. En nuestra casa, ¿a poco no? Nos sucede, si ustedes tienen más hermanos, a lo mejor nomás hay un carro para los hijos. Y entonces el papá dice, bueno, pues este es el carro y ahí se lo reparten a ver cómo. Y ahí empieza el pleito, ¿verdad? Oye, siempre lo dejas sucio, no le echas gasolina, lo que sea, tú lo usas más tiempo que yo. Entonces, el uso de una cosa común siempre es fuente eterna de problemas. Lo ideal es que cada quien tuviera lo suyo, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi papá les prohibía tajantemente a mis hermanas prestarse la ropa. ¿Por qué? Porque siempre iba a haber pleito. Pues la ensuciaste, no la lavaste como debió hacer, X, la rompiste o lo que sea. Y entonces, no, en mi familia estaba prohibido prestarse la ropa entre hermanos, pues, para evitar problemas.
Bien. Derecho a intervenir en la administración de la cosa. Entonces te dice el autor lo siguiente, bueno, en la administración de la cosa, vamos a imaginar que estén pensando, oye, ¿sabes qué? Pues es necesario pintar, pues es necesario, qué sé yo, ¿no? Lo mismo, cambiar la tubería esa, el sistema eléctrico, pues tiene que venir alguien que le sepa por qué, porque no funde todo el edificio y lo que sea. Entonces te dice, ¿cómo se van a determinar esas partes? Bueno, en fin, te dice el autor, bueno, primero que todo vamos a ver qué es administración. Entonces te dice el autor, mira, antes que todo hay que distinguir, ahí está viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí. El dibujo. Bueno, Sí. la pantalla en blanco. Entonces te dice el autor lo siguiente, mira, hay que distinguir que hay 3 tipos de patrimonio. Esto es muy interesante lo que dice el autor. ¿Ok? Primero que todo, él dice patrimonio. Bueno, vamos a poner. El patrimonio de derecho común. Acá deberíamos haber puesto antes, bueno, patrimonio acá, patrimonio. ¿Eh? Patrimonio de derecho común. Y luego te dice el patrimonio en explotación. Y por último te dice el patrimonio en liquidación. A su vez te dice, o sea, ¿cómo sabes qué es un acto de administración y qué es un acto de dominio? Entonces te dice, ok, te está diciendo el autor. Los que son copropietarios tienen derecho a intervenir en la administración de la cosa común. Bueno, primero te voy a decir qué es administración. Pero la administración varía según el tipo de patrimonio que esté en juego. Entonces, primero que todo, dice el autor, hay 3 tipos de patrimonios para que veas que hay 3 tipos vamos a decir, en el caso de la administración. Entonces, te dice el autor, primero que todo, el patrimonio de derecho común. ¿Cuál es el patrimonio del derecho común? Te dice por ahí el autor, el que trata de mantener las cosas. ¿Cómo dice el autor ahí? ¿Ustedes que leyeron? ¿Ok? Patrimonio de derecho común te dice, trata de conservar las cosas. Vamos a imaginar que hay un patrimonio de un menor de edad. ¿Ok? Entonces, el tutor lo que va a tratar de hacer es conservar las cosas. ¿Ok? Que duren al menos hasta los 18 años y ya que él sepa de lo que haga. Entonces, aquí lo que se trata es de conservar las cosas. Una persona cayó en estado de incapacidad, de Alzheimer. Entonces, lo que se quiere es conservar las cosas. ¿Ok? A diferencia de este patrimonio en explotación, ¿ok? Donde te va a decir aquí el autor que más, bueno, si lo brinca, y más adelante te va a decir que lo que quiere es la especulación, por ahí te va a decir, ¿verdad? Lo que busca es el incremento del patrimonio. Eso es lo que se busca, es otro tipo de patrimonio, ¿verdad? La especulación. Y por último, la liquidación, el patrimonio, pues donde es por extinguirlo, pues, ¿no? Te va a decir finalmente, el de liquidación es, te dice, bueno, en fin, extinguirlo, pues. Desintegrarlo, extinguirlo. Entonces es extinguir o desintegrar. Por ejemplo, te dice el autor, este tipo de patrimonio es el de una herencia. Los herederos recibieron, ¿qué es lo que se quiere? Que se acabe ya esa herencia, que a cada quien le reparten lo suyo. Una quiebra, un concurso. Okay. Lo que quieren, ya, págale a cada quien y ya, que cada quien. Entonces, fíjate cómo es distinto la finalidad en cada uno de estos patrimonios. A quien le encomienden la administración, tiene una función distinta. Este patrimonio, ¿qué quiere? Conservar las cosas. No quiere perder, como quien dice. No busca ganar, busca nomás no perder. No, si tiene un patrimonio en explotación, quiere ganar.
Y este ya quiere precisamente deshacerse de todas las cosas. ¿Ok? Quiere que ya no exista el patrimonio. Entonces fíjate cómo el fin es distinto. Y entonces el autor te va a decir, hay varias reglas, hay reglas distintas para determinar cuando un patrimonio es común. Entonces te dice el autor, primera regla, segunda regla, tercera regla. ¿Ok? Entonces te dice, primera regla, te dice el autor, primero que todo es lo que te diga la ley. La ley te va a decir cuándo un acto es de administración. 2, si la ley no te dice que es un acto de administración, entonces vete por analogía. ¿Qué es la analogía, Rodrigo? ¿Qué es una analogía? Sí, ¿qué es la analogía? Te dice el autor en el segundo punto. ¿Qué es la analogía? Aquí lo tenía ya. ¿Dónde? No lo Aquí viste lo en interpretación de estudios de derecho, en interpretación del derecho. ¿Qué es, Paola, la analogía? Paola, ¿Mandé? ¿qué es la analogía? Que como por razonamiento. No. Carla, La analogía no es cuando se aplica el mismo criterio en otra situación que ya ajá, pasó parecida. anteriormente. Así es, Parecida. parecida. ¿No? Entonces te dice el autor, mira, primero que todo, ¿cómo sabes cuándo estás en un patrimonio común? Cuando la ley te lo diga. ¿Sabes qué? El tutor, por ejemplo, te dice en algún artículo, los que ejercen la patria potestad no pueden rentar por más de un año los bienes propiedad de sus hijos, conservar. Ok, la ley te lo dijo ya. ¿Sabes qué? Esto es. Oye, la ley no dice nada, fíjate que fulanito, no sé, vende churros o quién sabe qué, no sé qué negocio sea o lo que sea. La ley no dice, pues por analogía, fíjate que hay un artículo que dice que en el caso del usufructuario, en el caso del depositario, tiene que hacer esto. Bueno, aplica por analogía las mismas reglas para conservar las cosas. Para la persona que le dejaron que cuide algo, a ver qué reglas hay. Mira, al depositario le dijeron que él iba a ser responsable, no sé, de caso fortuito, fuerza mayor. Al otro le dijeron que para conservar la cosa, que pues tiene que darle de comer al caballo. Al otro entonces ahí va el Código Civil diciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas para conservar un patrimonio? El del menor de edad, el del incapacitado, el de quién sabe quién. Entonces la ley te va diciendo cuáles son las reglas para incapacitar. Pero te dicen, pero finalmente, si tampoco no encontraste ningún artículo del Código Civil que lo puedas aplicar por analogía, y ahora aquí oye, pues es lo mismo, donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición. ¿Ok? ¿Sabes qué? Si esto, el legislador pensó, oye, esta persona para conservar un bien no puede rentar por más de un año. Bueno, pues que sea la misma regla acá. Oye, pero estamos aquí hablando del patrimonio de otro. Sí, pues que sea la misma regla. Por analogía la aplicas. Acuérdate que en materia civil se permite la analogía, en materia penal no se permite la analogía. Por ejemplo, si en materia penal te dice que el abandono de familia lo comete el cónyuge que no proporciona alimentos, por ejemplo. Pues si hay dos personas que están arrejuntadas, viven en concubinato, y uno no le da alimentos al otro que necesita, ¿comete o no comete el delito que dice el Código Penal de abandono de familia? Puedes aplicar por analogía la regla que dice hay abandono de familia si un cónyuge no proporciona alimentos al otro. ¿Puedes aplicar por analogía esa regla? No. ¿Por qué? Porque en materia penal no se permite la analogía. En materia penal. ¿Ok? Pues ahí dice que es cónyuge. No hay de otro. Y si dice el dueño, es dueño. O sea, no hay de otra. O sea, lo que la ley penal es exactito al caso. Si no viene ahí, pues no se puede aplicar. ¿Ok? Bien. Pero en cambio en la materia procesal penal sí puede haber analogía. O sea, en el juicio sí puede haber analogía de cómo se va a tramitar el juicio. A lo mejor un caso en específico no está previsto.
pero hay otra regla muy parecida, para un caso muy parecido, en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí sí se permite la analogía. Pero en la materia sustantiva penal no puede haber analogía. Exactamente lo que diga la ley, ¿verdad? Y entonces, pues es un relajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que el legislador sepa exactamente en cada caso lo que va a suceder, pues va a estar bien, bien difícil, ¿no? Dice aquí en Nuevo León, tuvimos un gobernador que se dice que se robó 50,000 millones de pesos. Nada más 50,000 millones, no es mucho. Y bueno, y entonces lo enjuiciaron. En todos los juicios la ha librado, ¿no? Viva México, ¿no? Allá el de Veracruz también ya anda en libertad y ya sabes, ¿no? Viva México. Pero sí están teniendo problemas allá en Estados Unidos, porque el error más grande de estas, decía alguien, ¿verdad? Hay que saber robar. El error más grande de estos es que quieren llevar sus capitales mal habidos a la nación donde hay más vigilancia, que es en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está muy pendiente de todos los países, de todos los políticos de todo el mundo, principalmente, ya sabes, América Latina, África y demás, el tercer mundo, donde la gente quiere llevar su patrimonio al lugar más seguro, que es Estados Unidos, pues es el lugar a la vez más inseguro, porque el gobierno de Estados Unidos está buscando cómo quitarle el dinero a toda esa bola de políticos rateros, ¿verdad? Y les hace manita de puerco es así, cuando te hacen así, duele un montón. Normalmente le hacen los hermanos mayores a los hermanos menores, te tuercen la mano, la muñeca, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos les hace manita de puerco a estos políticos rateros, diciéndoles, ¿sabes qué? Vas a la cárcel y que, no, ahí muere, ahí están todos los bienes, los entrego, que, bueno, pues ya gané. Que si robaste en México, pues me vale a mí, ¿verdad? Lo que me interesa son los bienes de Estados Unidos. Bien, entonces, te decía, en materia sustantiva, en materia penal, no hay analogía. En materia civil, sí. ¿Ok? Si existe esta regla en la compraventa, ¿se puede aplicar en la donación? Bueno, en lo que no afecte, sí se puede aplicar la misma regla. Finalmente es una enajenación. Y se puede aplicar en la permuta, donde es un cambalache y yo te vendo esto, pero tú me vendes el otro. Pues sí, también, aunque la regla no venga en la permuta, se pueden aplicar las reglas de la compraventa en lo que no se opongan. ¿Ok? Entonces, en materia sustantiva civil sí se permite la analogía y eso es. Entonces, el autor te está diciendo eso. ¿Sabes qué? Aquí me pasé. A ver, vamos a ver. Si yo lo marco, no, ya no. Entonces te dice la ley. El acto de... A ver. ¿Y aquí qué? Selecciono. Sí se puede. Pero yo lo que ando buscando es un corchete. ¿Quién sabe? No se les pudo ocurrir un corchete. Bueno, vamos a hacerlo a mano. ¿Ok? Entonces te dice el autor. Hay que distinguir en el patrimonio común los actos de administración de los actos de dominio. Entonces dice, mira, los actos de administración, fíjate primero, aquí le pones admon. ¿Ok? En los actos de administración, fíjate la ley qué te dice, qué deben hacerse para los actos de administración. Si no hay una regla específica, fíjate si hay una regla en otra figura jurídica. Y si no, te dice aquí, el que intente mantener la cohesión. Entonces te dice, la primera regla es lo que diga la ley, la segunda es la analogía, y la tercera te dice conservar las cosas. Te dijo más que todo, fíjate. Vamos a quitarlo. Y te dice aquí. Bueno, te dice ahí pues, ¿no? Conservar las cosas. Ese es el acto de administración. La administración va a consistir en eso. Quise borrar. No, es este.
Entonces te dijo, la primera regla es lo que diga la ley, la segunda regla es la analogía. Y la siguiente regla, te dice ahí, la regla número 3 dice, puede emplear por analogía, entonces se puede asentar que un acto de administración, aquel que busca mantener la cohesión de las cosas que integran el patrimonio, así como el que busca conservarlas. Ahí está. Conservar las cosas. Te dice, ¿cuál es? Ese es el acto de administración. En los actos, dice aquí lo siguiente, de dominio. Lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál es un acto de dominio? Ah, pues fíjate lo que diga la ley. La ley te va a decir, oye, esto se considera un acto de dominio. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, si lo rentaras por más de 10 años, se considera, pues prácticamente lo estás vendiendo. ¿Ok? Entonces la ley prohíbe que se pueda rentar un bien de un menor de edad por más de tantos años. Y ahí irá cada código. ¿Ok? Segundo, lo mismo. Pues vete a la analogía. ¿Hay alguna regla que por analogía puedas aplicar? Y por último, te dice, bueno, si no, por analogía no hay ninguna manera, entonces te dice la última regla, te dice que es la disgregación. Entonces, en resumidas cuentas, te está diciendo el autor lo siguiente. O sea, ¿cómo distingues un acto de administración de un acto de dominio en un patrimonio común? ¿En qué consiste lo que está haciendo? ¿Ok? El acto de administración es lo que diga la ley y si no, analogía. Y si no, si el acto tiende a conservar las cosas, es un acto de administración. Pero si el acto tiende a disgregar las cosas, a separarlo, estamos hablando, como te decía, estamos en el caso de un patrimonio de un menor y el menor es dueño de una casa y se piensa vender la casa, disgregación. Eso es un acto de dominio. Eso no es un acto de administración, no es para conservar los bienes, no, es precisamente para sacarlo, para disgregarlo, pues, ¿no? Entonces, eso legalmente es un acto de dominio en este tipo de patrimonio. ¿Ok? Aquí si la idea es conservar y alguien está pensando en enajenar, espérate, pues la idea es conservar, que te aguantes, que, pues hasta que cumple los 18 o hasta que salga del estado de coma o lo que sea. Y si tú estás vendiendo, esto es un acto de dominio. Ok, está bien. Ahora vamos a lo mismo acá. El patrimonio en explotación, ¿ok? Y te va a decir lo mismo, ¿verdad? ¿Cuándo es de acto de, cuando en el patrimonio de explotación que tiende a la especulación, a la ganancia, ¿ok? Vamos a imaginar que el menor, o quien ha sido, lo que es, te acuerdas del fideicomiso, dejaste algo, pero dejaste un negocio. Entonces, ¿cómo distingues en un negocio un acto de administración de un acto de dominio? Ah, pues lo mismo, la misma regla está a decir el autor. ¿Ok? Entonces te dice, en el caso del texto, en el caso de administración y los de dominio. Aquí es donde le ponemos lo mismo. Bueno, esto va a ser distinto. Entonces, lo mismo te dice el autor en la siguiente, el patrimonio de explotación, conjunto de bienes y derechos y obligaciones pecuniarias de una persona destinados a la circulación en el comercio jurídico, ¿ok? Y se caracteriza por la falta de fijeza de sus elementos activos, ya que su titular, para hacer crecer el patrimonio, o cuando menos para intentar su incremento, debe enajenar todo o parte del activo para que el precio que se obtenga adquiera otros bienes. Entonces, fíjate cómo es distinto. Como en este, ¿ok? La idea es conservar, y un acto de dominio es si sacaste algo del patrimonio. Pero en cambio en este patrimonio, el de explotación, aquí lo que trata es compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes. Entonces fíjate cómo el acto de dominio es muy distinto aquí que acá.
Porque acá es normal que vas a estar comprando y vendiendo, precisamente para incrementar. Tienes que estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. O sea, la cohesión se logra comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Fíjense, es como este acto de dominio en este caso es totalmente distinto a este caso. Entonces te dice el autor, ¿cuál es el acto de administración en un patrimonio en explotación donde se busca la especulación? Entonces te dice el autor, la primera regla ya sabes lo que te dice la ley, la segunda regla lo que diga por analogía, y tercera te dice, si las dos anteriores reglas no se pueden determinar si el acto es o no administración, se debe considerar como tal la que busque el incremento de los elementos activos del patrimonio pecuniario en estudio por medio de su circulación. En ese tipo de patrimonio pecuniario, el acto de administración se asemeja al de dominio, ¿ok?, del patrimonio común, toda vez que el efecto que se produce, lo que produce en los bienes que integran el patrimonio pecuniario es suprimir uno o varios elementos activos. Sin embargo, se diferencian en que el acto de administración aquí solo busca eliminar el activo, ¿verdad? Dice, solo busca eliminar el activo, pero para sustituirlo por otro. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo aquí te dice, ¿verdad? En este caso, dice, va a ser lo que diga la ley o lo que diga la analogía, pero el siguiente, ¿cuál es un acto de administración? El que busque el incremento. Es decir, compra y venta. Entonces dice el autor, fíjate, y se parece mucho, pero es muy, muy diferente, ¿no? El acto de administración común en un patrimonio de explotación, compro y vendo llantas. Si aquí me pongo a vender las llantas que tengo, eso es un acto de dominio. Pero si acá vendo las llantas que tengo, es un acto de administración. Porque tengo que vender las llantas para que me paguen, gane dinero y compre otras nuevas. Y otra vez, compré unas nuevas, las vendo y más, pues, ¿no? Entonces, fíjate, te dice aquí, se parece mucho este acto de administración a este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos estás vendiendo, sí, nomás que lo usa con el ánimo de volver a comprar. ¿Ok? Entonces, el dominio, te va a decir la ley exactamente lo mismo. ¿Cómo sabes cuándo hay un acto de dominio en el patrimonio de explotación? Lo que te diga la ley. Segundo, lo que te digan por analogía. Y tercero, entonces te dice, ¿cuándo es un acto de administración? O sea, ¿cuándo en un patrimonio de explotación, Carla, habría un acto de dominio? ¿Cuándo? En el de... Explotación. Es que aquí dice que cuando tiende a liquidar de manera definitiva el patrimonio. Ajá. Entonces, fíjate cómo se distingue, ¿verdad? En este caso, si vendes las llantas con el ánimo de volver a comprar más y quién sabe qué, es un acto de administración. Pero en cambio si vendiste las llantas con el ánimo ya no comprar llantas, entonces estás en un acto de dominio. Entonces, se diferencia, pues, aquí este acto de dominio, ¿verdad?, se parece a estos dos, sí, nomás que la diferencia es que este es de administración, porque la idea es que se vuelva a comprar el bien. Se vende, sí, pero con el ánimo de recuperar, de comprar otra cosa, y eso es lo que hace el incremento finalmente, ¿no? La especulación. Y en cambio el acto de dominio en un negocio es que vendas ya de manera definitiva las llantas que tenías. Ya no vas a comprar más llantas. Bien, fíjate en la siguiente. Te dice, en el último, patrimonio de liquidación, dice, el conjunto de bienes y derechos y obligaciones destinados a su enajenación, con el fin generalmente de desinteresar a los acreedores de su titular y dejar un solo patrimonio pecuniario activo, si es el caso.
La característica esencial de este patrimonio pecuniario es la temporalidad, su vida breve y efímera, pues como se anota su parte activa, se destina a desinteresados acreedores de su titular, o sea, liquidar el pasivo, te dice, de ese patrimonio pecuniario. Caso típico de este patrimonio pecuniario es la herencia, y te da ahí la definición de la herencia. ¿Ok? Bien, te dice. Pero volviendo al caso concreto, dice, el patrimonio pecuniario en liquidación se encuentra que al fallecer una persona y abrirse el juicio sucesorio con relación a los que fallecieron, bueno, pero más adelante te dice, pues bien, avánzale como unos 5 párrafos. Pues bien, en este ejemplo, se aprecia como el señor Facundo, albacea y por tanto administrador, acuérdate que el albacea es el administrador de la herencia, y por tanto administrador de los bienes hereditarios, tuvo que realizar una serie de actos de enajenación que son de dominio o disposición y sin embargo se reputan como actos de administración al realizarlos el albacea. Por ello, se puede decir que en este tipo de patrimonio pecuniario de liquidación, el acto de administración y el acto de dominio pueden y de hecho se confunden. Entonces te dice aquí el autor, ¿ok? En este tipo de patrimonio, el acto de administración y el acto de dominio se confunden. Ah, no es este color. O sea, la función que está haciendo en una sucesión el albacea está tratando de liquidar todo, ¿ok? Entonces, su función de administración es muy parecida a la del dominio, pues, ¿no? O sea, su función, porque se cambió otra vez de color, hombre. Bueno, en fin, ya no quiere que le ponga ese color. Se enojó. Se confunden. Bien. Entonces, te dijo hace rato el autor, ¿verdad? Que el copropietario tiene derecho a intervenir en la administración de la cosa. Bueno, nomás toma en cuenta que la administración en este tipo de patrimonio es distinta a este tipo de patrimonio y a este tipo de patrimonio. ¿Ok? Bien. Vamos a guardar. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Saben ustedes lo que es un poder? Jurídicamente hablando, no mágicamente hablando. ¿Qué es un poder, Paola? Es cuando le entregas a otra persona la capacidad de actuar por ti. Ajá, la capacidad para que te pueda representar. Y hay Ajá. 3 tipos de poderes. ¿Cuáles son? Ya acá. ¿Cuáles son? Mandato, ¿puede ser un mandato? Es que te voy a decir. Poder y mandato prácticamente son sinónimos. La diferencia está en que en el poder tú le encomiendas a alguien, represéntame, y el otro ni sabe. Tú fuiste con el notario, autoriza a fulanito para que me represente. Y en cambio en el mandato, las 2 partes van con el notario. O sea, el mandatario acepta el cargo. Y en el poder, el apoderado ni sabe que tú puedes representarlo a él. Ni sabe. Claro, tú lo vas a decir, ¿verdad? Pero en principio él ni sabe. Entonces, poder y mandato son sinónimos, entre comillas, ¿verdad? Lo vas a ver en contratos. La diferencia es que uno es unilateral y el otro es bilateral. El poder, yo te autorizo, imagínate, no sé, una empresa, Coca-Cola, autoriza a apoderados en toda la República Mexicana, ¿ok? Para que hagan X cosa. Y ya, desde allá de México, ya están los poderes de todos los apoderados en la ciudad en donde estén cada uno de ellos. Ni saben estos, ¿ok? Bien. Entonces hay poderes para actos de dominio, hay poderes para actos de administración, lo que estamos viendo ahorita. Hay poderes para pleitos y cobranzas, para que te defiendan en juicio. Y luego le dicen el último, hay poderes cambiarios. Es decir, para títulos de crédito. Yo autorizo a fulanito en una empresa, imagínate. Yo autorizo a fulanito
para que firme cheques, libre cheques. ¿Ok? Yo autorizo a fulanito, en fin, para un montón de cosas. ¿No? Entonces, el poder puede tener cualquiera de estos fines. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo tengo un terreno en Querétaro, quiero venderlo. Entonces, le otorgo un poder, pero no puedo estar en Querétaro mañana o lo que sea. Le otorgo un poder a fulanito para actos de dominio y él en mi representación va a ir y va a vender el terreno ese. Y vale exactamente igual que como si yo lo hubiera hecho. O me están demandando un trabajador, empieza en Oaxaca, no puedo ir yo. Ah, bueno, mando a un apoderado para pleitos y cobranzas. Un apoderado o un mandatario. ¿Verdad? Mando a él y él me va a representar allá. Una empresa, bueno, o yo autorizo a alguien para que en mi nombre él firme cheques. Pagaré eso, lo que sea. Muchas veces las empresas le ponen candados. Por ejemplo, ¿sabes qué? El gerente puede firmar, puede librar cheques hasta 5 millones de pesos. Mayores de 5 millones de pesos hasta 15 necesitas 2 firmas del gerente y de quién sabe quién más. Por ejemplo, muchas veces en las empresas le ponen, necesita la firma de los accionistas. ¿Ok? Un accionista puede firmar cheques hasta tal monto. Pero arriba de 5 hasta 15 se requiere la firma de 2 accionistas, por decir algo. De 15 hasta se requiere la firma de 3 accionistas. Los 3 tienen que firmar el documento que sea. Para enajenar bienes, igual puede ser. Para enajenar bienes de la empresa se requiere de la firma de 2 apoderados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como que un candado de seguridad, ¿no? ¿Sabes qué? Puede ser que alguien, un apoderado, pues puede hacer lo que quiera, pues tú le dijiste, ¿verdad? Que puede vender tu terreno, pues lo vende. Y el dinero, pues exígeselo, ¿verdad? Puede cometer un delito, si no pero por lo pronto no te lo devolvió. Entonces, ese es el grave riesgo de los poderes, ¿verdad? Que otra persona le está dando la facultad para que te represente. Y entonces, si el poder es para actos de dominio, pues vende en tu nombre. Bien, fíjate lo siguiente. Tuve un caso en el que era una empresa que se dedicaba a vender inmuebles, compra y venta de inmuebles. Ese era su giro comercial, su objeto social. ¿Ok? Bien, como Century 21, no sé qué empresas son las que se dedican a comprar y vender inmuebles. Bueno, tuve un fraccionamiento. Un fraccionamiento se dedica a vender inmuebles, más que a comprar, se dedica a vender inmuebles. Y en ese fraccionamiento le otorgaron un poder para actos de administración a una tipa. Leiga se llamaba la señora. Leiga, qué nombre tan raro. Bueno, se llamaba Leiga. Leiga vendió uno de los lotes. Vuelvo. Leiga tenía un poder para actos de administración y vendió uno de los lotes. Compró a alguien. Se da cuenta la inmobiliaria y entonces demanda, ¿qué sería? Inexistencia, nulidad absoluta o nulidad relativa de ese contrato que hizo Leiga, porque Leiga tenía un poder para actos de administración, no de dominio. Espérate, Leiga puede administrar, pero no puede vender inmuebles. Entonces el fraccionamiento, cuando se da cuenta, y obviamente Leiga se clavó la lana, cuando el fraccionamiento, la inmobiliaria, se dio cuenta de eso, demandó la nulidad. Bueno, demandó, y ahorita te pregunto yo qué es eso, pero demandó que quedara sin efectos la operación que había llevado a cabo la apoderada Leiga, que tenía poder para actos de administración, con fulanito de tal. Y yo traía al comprador. Ya el asunto ya estaba en primera y segunda instancia perdido, ya me lo pasan a mí. A ver, abogado, ¿qué puedo hacer? El contrato entre Leiga y el comprador ese es existente, inexistente, nulo absoluto o nulo relativo. Carla. Entre Leiga y el comprador. Así es. Es existente, inexistente, nulo absoluto, nulo relativo.
Pues según yo es inexistente, ¿Por qué? porque pues uno el objeto no, o sea, no se podía dar y ¿Por qué porque no, espérame, no por qué no se existe. puede dar el objeto? Ah, o sea, porque, bueno, número uno, porque ¿cómo se llama? O sea, el consentimiento que se tenía que dar no era de la parte o sea, que se necesitaba el consentimiento, porque Así ella es. no tenía. Entonces, lo que demandó la inmobiliaria fue la inexistencia del contrato entre el Leiga y el comprador. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, dice. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Ella no tiene mi voluntad, que yo soy el dueño del terreno, ¿verdad? Yo inmobiliaria, ella no tiene mi voluntad. ¿Por qué? Pues porque ella tiene un poder para actos de administración, ella no tiene poder para actos de dominio, ¿verdad? El dominio es el de enajenación. Pero entonces, su maestro les dijo a los magistrados, miren, hay que leer a Gutiérrez y González. Y Gutiérrez y González dice que en un patrimonio en explotación, como es una inmobiliaria, los actos de administración hay compra y venta. O sea, ella, Leiga, con un poder para actos de administración en un patrimonio en explotación, puede vender. No necesita un poder para actos de dominio. Y gane. ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo la importancia, ¿verdad?, de eso. A ver, el patrimonio en calidad de qué está. Porque que tiene un poder para actos de administración puede comprar y vender en este tipo de patrimonio. En este no. En el de conservar no. Pero en este sí lo puede hacer y lo hizo. Entonces el contrato fue existente. Porque sí existía la voluntad del vendedor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú lo autorizaste para hacer esto. Parece absurdo, pero no. Bueno, ya estás viendo, no lo es. ¿Verdad? Entonces, el día de mañana, si tú pones un negocio y otorgas poderes para actos de administración, le pones que no puede enajenar bienes, que no puede gravar bienes, ¿verdad? ¿Verdad? Sí todavía no puede para actos de administración, pero cuidado, porque como es un negocio, sí puede vender y se considera un acto de administración, no se considera un acto de dominio. Y entonces, con un poder para acto de administración, te vende el changarro para acá pronto, ¿no? Y entonces, le otorgas el poder a tu empleado, a quien haya sido, ¿verdad? Y le pones, pero no, así como le pusimos el candado en el cheque, no podrá hacer cheques mayores de 5,000 pesos. Entre tal y tal se requiere 2 firmas. Ah, bueno, le vas a poner tú que a fulanito le otorgas un poder para actos de administración, pero no podrá enajenar, pero no podrá grabar, pero lo que sea, las restricciones de dominio, porque en prácticamente, te lo dijo el autor, en son actos de dominio los que está haciendo un acto de administración, realmente está haciendo actos de dominio. Bueno, ok. Hasta ahí llegamos. Nos vemos la clase de mañana. Ok. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Hasta mañana. Bye. Pero